O sea, yo creo que en mi caso, tal vez hace unos cuantos años, recién como interioricé esta idea de que sí, en algún momento pues voy a morir, todos, ¿no? Y siento que empezar a pensar en eso y o sea, de esa forma no me llevó hacia el lado como depresivo de la vida, no sé, como decir ya todo me da lo mismo, sino al contrario, como ser un poco más consciente de las cosas que hago. Bienvenidos y bienvenidas otra vez a un capítulo más de Radio Minded y hoy vamos a hablar sobre la muerte, pero no la muerte de terceros o de personas cercanas a uno, sino nuestra propia muerte y cómo nosotros la vemos o cómo nosotros la pensamos. Pues es un tema, diría, medio tabú, como no se habla mucho, ¿no? Pero al final, o sea, creo que siempre queda en la cabeza, creo que siempre es muy importante pensar que algún día pues, todos nos vamos a morir. Tú, Joaco, tú, Viera, yo, Fernando, nos vamos a morir. Y creo que eso nos da una perspectiva interesante de la vida. Eh, y por eso quería arrancar con ustedes, preguntarles, ¿no? Joaco, Viera, no sé si alguno suele pensar en su propia muerte y de qué manera lo hace. Yo no lo he pensado así como la muerte, siempre he pensado en mi muerte como de vieja. Ya. ¿No? Me imagino como, bueno, yo he tenido información al respecto porque yo, digamos que he hecho varias cosas medio alternativas y lo que he recibido es que voy a tener una vida bastante larga. Ujú. Y luego me asusta, ¿no? Porque cuando pienso en la vejez Mm, y el morir siendo viejo, es algo que a mí me da un poco de nervios, No es tan agradable a pero veces, ¿no? siempre desde ahí. Y me ¿Cómo? acuerdo que esa vez que vinieron a Cusco también, nos estábamos tomando unas cervezas, creo que hablamos de eso también, ¿no? Como, ¿cómo será ese proceso de la vejez? ¿No? Que es un Ujú. tema también que mucha gente tampoco se pone a pensar, ¿no? Sí, La vejez es complicadita, ¿no? De sí. hecho, yo a veces, o sea, yo creo que en mi caso, tal vez hace unos cuantos años, recién como interioricé esta idea de que sí, en algún momento pues voy a morir, todos, ¿no? Eh, y siento que empezar a pensar en eso y o sea, de esa forma no me llevó hacia el lado como depresivo de la vida, no sé, como decir ya todo me da lo mismo, sino al contrario, como ser un poco más consciente de las cosas que hago y me ayudó, por ejemplo, a mí en ver en perspectiva mi vida y repreguntarme realmente cuáles son las cosas que a mí me importan, ¿no? Y cómo Ujú. enfocarme en las cosas que a mí realmente me importan, ¿no? Y en esa búsqueda, no, no sé, la palabra correcta es búsqueda, o en esa perspectiva que Sí. empecé a ir adquiriendo poco a poco, me empecé a dando cuenta, por ejemplo, que para mí los vínculos son muy importantes, mi familia, mis amigos, la persona con los que hago empresa, para mí es súper importante, para mí es súper importante también, por ejemplo, el trabajo, que sea algo que realmente a mí me motive, me mueva. Y también creo que por eso también empecé a tomar ciertas decisiones en mi vida, como por ejemplo, voy a ser emprendedor, voy a trabajar en proyectos que a mí me gustan, voy a hacerlo a la manera que quiera. Bueno, no importa si arriesgo, tal vez pierda, no sé qué, pero pues al final me voy a morir en algún momento, ¿no? Entonces a mí me ayudó mucho porque a finales de mis 20 creo que sí me hizo ser un poco más consciente de mi vida y de lo que a mí me gusta. Y eso creo que fue un ejercicio que tal vez no todo el mundo se hace, ¿no? Saber que pues vamos Mm. a morir. Sí, sí, que hay gente que le genera mucha ansiedad también, ¿no? Mucha angustia. O sea, en mi caso, por ejemplo, a mí me pasa como viera, no porque no recuerdo que esto lo haya sabido porque hice cosas alternativas que también he hecho, pero yo siempre he tenido la sensación, como la intuición de que me voy a morir de viejo también. Em, y hay un libro muy bacán que yo leí hace unos años, que es de un psiquiatra, psicoterapeuta que se llama Irving Yalom, que Ujú, se llama Mirar al Sol y habla del miedo a la muerte. Y que la muerte es como el sol, justamente que no lo puedes mirar de frente mucho tiempo porque incomoda o hasta duele a la vista. ujú, Entonces que la muerte es algo que siempre está ahí, o sea, el sol siempre está ahí, pero
te acompaña, te ilumina, no como está ahí todo el tiempo, pero no es como que puedas todo el rato voltear a mirarlo de frente porque es complicado. Entonces, claro, la relación que puede haber es un poco como la tuya, pero también me venía a la mente uno de mis hermanos que, por ejemplo, no le puedo hablar del tema. Ah, ¿en A él, serio? sí, no le gusta, no puede hablar de la muerte. Le da ansiedad, dice que le da nervios, que no quiere hablar de eso. Y yo le presté ese libro para que lo lea y decirle, oye, mira, fácil, lees el libro y te da una perspectiva diferente, ¿no? Y él suele leer bastante y dejó el libro tirado ahí y me dice, no lo puedo ni leer, o sea, no lo quiero ni leer, güey. De Eh, ansiedad. Se estresa. Sí, no, o sea, es que hay mucha gente a la que le da nervios como el no poder explicarlo, creo también, ¿no? El que sea algo que no tiene una explicación, una razón de ser, una respuesta, y sin embargo, paradójicamente es lo que le da sentido a la vida, ¿no? Porque si la vida no se acabara, no tendría un sentido vivirla plenamente, ¿no? Tal cual. Creo que el miedo a la muerte viene como desde dos lados. Uno es ese, ¿no? El no saber cómo es, qué viene después, a dónde me voy, ¿no? Como qué pasa. Un poco desde el control también. Y en mi experiencia hay otra línea que tiene que ver con el miedo a vivir, ¿no? A El veces, miedo a vivir. sí, o sea, el miedo a la muerte, ¿no? Como no me subo al avión porque, no sé, si se cae, no me muero y no puedo pensar en que me voy a morir. En mi experiencia muchas veces está más relacionado al miedo a vivir, y vivir como esto que tú decías, Fernando, de Ujú. hacer lo que te gusta hacer, Mm. lanzarte, ¿no? Como tomar riesgos, eso es vivir, De darte ¿no? Y permisos. pensar, exacto, ¿no? Pensar en tanto en no me quiero morir, no me quiero morir, no me quiero morir, es una forma de dejar de vivir. O sea, Ujú. estás tan Sí, centrado, ¿no? En no en los porque, riesgos, claro, que no Claro, en los vives, por... Ujú. te no quedas, avanzas y te quedas ahí, ¿no? claro, encapsulado en algo, ¿no? En lo seguro y en lo protegido y al final no experimentaste nada. Lo conocido. Claro. Mm, mm. No, y eso a mí me hace también pensar en una anécdota mía. Este, yo estoy en un grupo, en un colectivo que hace improvisación teatral, ¿ya? Entonces, hace como un mes o menos, 3 semanas, tuvimos o sea, yo tuve la primera vez que me presenté ante un grupo de gente, ¿no? Con público, ante una muestra de improvisación. Yo iba un mes y medio recién haciendo esto acá. Y me acuerdo que antes de salir al escenario, una amiga nos sentó a todos y nos dijo, vamos a hacer la meditación de la muerte. Y todos como que, ya bueno, sentémonos, empezamos como que así en grupo. Y fue como 10 minutos, ¿no? Pero la meditación guiada iba un poco hacia eso, ¿no? Como agradecer que hoy estamos vivos, agradecer que en este momento estamos a punto de salir al escenario, en muchos casos como el mío, por primera vez, que tal vez nunca más podamos tener otra presentación, porque quién sabe que mañana cae un meteorito o te atropella alguien y mañana te mueres. Y, y como varias reflexiones más al respecto, que hizo que en mi caso me vaya muy al momento presente y también que vea en perspectiva la presentación que vamos a hacer ahí y decir, oh, ¿sabes qué? O sea, si es que mañana probablemente muero o en 2 semanas o qué sé yo, esto acá no tiene ningún tipo de relevancia o importancia y se me fueron todos los nervios y todo el miedo al qué dirán y todo el miedo al miedo de que tal vez la pueda fregar o malograr o hacerlo mal. Y eso es un poco la sensación que tengo cuando yo reflexiono sobre mi propia muerte, ¿no? Como esa es que en verdad voy a hacer las cosas que me gustan porque no tengo nada que perder. Bueno, sí tengo, ¿no? Pero creo que es un poco esa perspectiva que a mí particularmente me ayuda, Pero y que me conecta un míralo poco, como, ¿no? tú sabes qué cosas te gustan. Imagínate Ujú. a alguien que nunca ha pensado qué le gusta, que si tú le dices hoy día, elige un juego, vamos a jugar, te va a decir, eh, ¿cómo? ¿A qué? Entonces, cuando tú lo pones en el presente y le dices, ya, haz lo que quieras, ¿no? Como, ¿qué quieres hacer? Que como si fuera el último día, no sabe. Mm, Ujú. claro. Hay mucha gente para las que esto de pensar tanto en el presente, de darte permisos, de gozar, nunca ha sido una posibilidad, y es algo tan fuerte que genera una angustia como más grande que pensar en qué pasaría si me muero en 10 días, ¿no? Claro. Entonces, es loco, pero para muchos esa es la experiencia.
¿no? Sí, Mm. Pero quiero hacer una pregunta slash un ejercicio reflexivo. a ver. Hace un toque dijiste que sí tenías cosas que perder, ¿cómo qué? Eh, a ver, es una muy buena pregunta. Yo creo que al final, de manera general, yo creo que no tengo nada que parar cuando reflexiono en eso, pero por ejemplo, ¿no? Cosas que a mí me importan, como vínculos, por ejemplo, ¿no? Yo siento que sí, cuando formo un vínculo y lo desarrollo con los años y realmente es una persona con la cual quiero mantener un vínculo por mucho tiempo, lo tomo como en mi caso, como un tesorito, ¿no? Que quiero cuidar, que puedo Ujú. tomar unos riesgos, pero quiero cuidar, por ejemplo. Eso sería una de las cosas que para mí sería, posiblemente tendría algo que perder si es que arriesgo de manera, ¿cuál es la palabra? Irresponsable algo, ¿no? Pero ya lo tienes, ¿no? O sea, el vínculo. Claro, pero por ejemplo, no sé, hacer algo que haga que este vínculo se rompa o arriesgar el hecho de que se rompa un vínculo por algo que yo irresponsablemente haga, por ejemplo. Ah, bueno, o sea, tú te refieres más bien como a llevar tu vida como con ciertos valores o cultivando tu vida el día a día de cierta manera. Tal vez, sí, creo, no Claro. estoy seguro. Yo te entendí como si quizás la muerte te pudiese quitar cosas que ahora tienes, ¿no? Y que no te... Como que me fui a pensar si debe haber gente que tal vez la muerte le da angustia porque va a dejar cosas, ya no va a tener ciertas cosas, ¿no? Ok, Acá, claro, como, no, no sé, no quiero dejar de tener mi carro, mi casa, o no, algo así, o claro. dejar a tal persona, Ujú. como si tuviésemos algún tipo de título de propiedad realmente sobre nada en la vida. Que al final venimos sin nada y nos vamos también solos, ¿no? No sé cuándo O escuché, sea, creo, escuché, el proceso de morirse es un camino solitario, ¿no? El cual, creo que el podcast pasado, que hablábamos de la soledad, no estoy seguro. No sé cuándo. Este, pero está en mi cabeza por ahí, ¿no? Este, Pero es que pero a a mí mí, esa es una de las cosas que me parece más difíciles, y pensando en la muerte durante la vejez, ¿no? ya, Porque en la vejez, naturalmente, o quizás es lo que yo más he visto, uno está más solo, ¿no? Como la gente se va enfermando, la claro. familia va haciendo su propia familia, eh, y esto se mezcla con la incapacidad como física, ¿no? ujú. Enfermedades, Mental, en veces, ¿no? Claro. Eh, y claro, el pensar, ¿no? Que llegas a un punto en donde ya mucho no puedes vivir, pero sigues vivo y además estás solo, como yo personalmente siento que aún no comprendo como mucho el propósito de la vejez, como me es ok, muy difícil ok. entender como para qué está, ¿no? Por eso cuando me dijeron como, vivir un montón, y yo dije, no, no, como no, no De quiero, puta madre. claro, ¿no? Como me da terror ser tan vieja y seguir acá, ¿no? Pero bueno, ya, estoy pensando que tengo que chambear para llegar a ese momento, con Bien, suficiente lúcida. para, claro, seguir creando, ¿no? Ujú. Mm. Pero es Como es, difícil. como esa idea que tú dijiste, creo, ese día, de la idea de retirarte. No creo que no es muy natural decir me retiro. Es como que empecé mi proceso de muerte o qué. Sí, Claro, sí, pero creo claro, que eso se complementa bastante con lo que están diciendo ustedes dos, ¿no? Como, por ejemplo, de tu lado, Fer, qué cosas quieres mantener y cultivar para tu vida porque tú sientes que te nutren y te hacen bien. Probablemente el poder llevar una vida así de virtuosa te permita Ujú, llegar también a una vejez saludable, ¿no? Si cultivas tus relaciones, si cuidaste tu cuerpo, si cuidas tu mente, si ujú. estás conectado contigo, con tu propósito de vida, es muy probable que tengas vitalidad a pesar de que tu cuerpo se vaya deteriorando, porque al final esa vitalidad es de espíritu, ¿no? Es Claro, mucha fuerza de espíritu, de ese motor de vida, que al final, o sea, tu cerebro y tus pensamientos y tu cuerpo son la manifestación de eso otro, ¿no?
Entonces, si es que estás conectado con eso y lo cultivas y lo nutres, muy probable que logres, pues, claro, igual puede que hayan dificultades, ¿no? Ya el cuerpo falla y pueda que la pases de alguna forma no tan bien, pero entre el no tan bien y horrible, lo que Hay está en un el medio gran... creo que es tu voluntad, ¿no? Ujú, Y me hacía pensar también en otra idea que quizá no todos nuestros oyentes compartan, pero a mí personalmente me ha ido un montón. Yo creo que nuestro espíritu toma diferentes cuerpos y aparece en diferentes vidas. Eh, ujú, y pienso siempre como, ok, mi espíritu tiene, mi alma, ¿no? Como tiene un propósito y no sabemos cuántas vidas le va a tomar trabajar en ese propósito. Yo creo que sí. yo he tenido varias antes y pienso que tendré como varias otras después, ¿no? Entonces me resulta como sencilla la idea de pensar como, ok, voy a hacer lo mejor que puedo en esta vida, ¿no? Disfrutar lo más que puedo, crear lo más que puedo, preocuparme lo menos que pueda, porque ya pues vendrá la siguiente en la que seguiré aprendiendo y seguiré, ¿no? Como Se ríe Joaco. el propósito, como, no sé si sea así o no, Sí. pero a mí personalmente me sirve como para decir, ok, voy a disfrutar esta, ¿no? No Ujú. voy a pensar tanto en qué pasará después, ya que la Bien. siguiente viera o Ujú. no sé qué sea, se encargue, pues no como de lo tuyo. Viero. Bien. Reencarnas en un hombre. Pero no, o sea, mira, no me parece para nada jalada de los pelos. O sea, la cultura católica, bueno, religión católica, este, creo que en algún momento comentamos, yo crecí en una cultura católica, creo que los tres, ¿no? Y ellos también creen en la vida después de la muerte, en el paraíso, en el infierno, en el limbo, tal, tal. Y sí he visto, me acuerdo, en esa época hay mucha gente, o sea, hay gente, ¿no? Que piensa en voy a sacrificarme en esta vida para poder llegar al paraíso y allá recién disfrutar, ¿no? No sé, me pongo a pensar en todos los santos o santas que se entregaron al, no sé qué, el claustro y se flagelan todos los días para como darle... Yo, tipo, yo no creo en eso, respeto, pero creo que también va por un tema de eso, ¿no? Como tú no sabes qué va a pasar después, disfrútalo ahora, porque no me te vas a morir, y te vas a arrepentir, o sea, creo que acá también hablo a título personal, ya no quiero hablar por todo el mundo, pero para mí también es importante llegar al punto en el cual pues esperaré, me gustaría, ¿no? Que sea un momento en el cual esté en mi cama, ya súper viejo, con toda mi familia ahí, y por decir, mira, no me arrepiento de casi nada. Pero de cosas me arrepentiré, ¿no? De cosas que no traté o no intenté o no sé. Creo que eso sería un poco como me ayuda a vivir la vida, el camino de la vida, ¿no? No sé. Sí, lo Y que te decirlo sirva, hice ¿no? ahora, no lo voy a hacer después. Sí, sí, yo creo que al final es lo que te sirva. O sea, de hecho, puede que tu forma de pensar sea así, ¿no? En base a una religión y lo que te nutre o lo que te mueve, o también como si crees en la reencarnación, o si crees que después de la muerte no hay absolutamente nada y todo se apaga, que es otra también, otra creencia como muy común, ¿no? La Pero al teología de la final, claro, liberación. sí, al final es como finalmente todo esto de lo que crees o dejas de creer te lleva a una forma en la que decides vivir. Y creo que quizás Ujú, para no entrar a las subjetividades, em, a mí al menos lo que me provocaría como dejar es que tú puedes decidir cómo vivirte la vida. ujú. Hay muchas personas que les han dicho cómo vivir, sea directa o indirectamente, y se lo han creído también, ¿no? No lo digo se lo han creído como de mala onda, sino como es lo que había, ¿no? Es lo que te marcó, te delimitó la realidad, em, pero que siempre se puede repensar y reestructurar la manera en la que tú quieres vivir. Porque al final, de nuevo, como tú decías, la muerte es un proceso solitario, es decir, todas las voces que existieron, que te dijeron cómo hacer y qué no hacer y qué se hacer y que si estaba bien o si estaba mal, al final no van a estar ahí. La única voz que va a estar es la tuya, ¿no? Entonces, si Sí, eso vale, hazle más caso a la tuya que a otras, que es la única que te va una a acompañar hasta opinión, el final. una opinión independiente, tal cual. Ustedes han leído, bueno, haciendo el research de este capítulo, me encontré con una autora, no sé si psicóloga, no sé exactamente cuál es su profesión, bueno, digamos que es escritora,
que dedicó muchos años de su vida a cuidar gente que está en el último proceso de su vida, ¿no? Que sabe que se va a morir, no sé, en 3 meses o en 6 meses y necesita un acompañante no solo tipo que la ayude como doctora, sino también emocional, ¿no? Y ella hablaba de los arrepentimientos de las personas en ese momento de su vida, ¿no? Y me quedó bastante marcado. Pero bueno, para cerrar, este, me parece importante reflexionar sobre este tema y me gustaría, acá Viera, Joaco, o los dos, ¿qué le dirían a una persona, o la pregunta, ¿no? ¿Cómo pensar nosotros cada uno una vida plena, sabiendo pues, que en algún momento nos vamos a morir, ¿no? Mm. ¿Cómo podemos pensar eso ahí? Bueno, yo creo que hay dos preguntas que son como que las típicas preguntas filosóficas de sentido de la vida. ¿Quién eres y para qué has venido? Y son preguntas que se persiguen toda la vida. No son preguntas que tienen una respuesta ni fija, ni estática, ni fácil de encontrar. Pero a mí me sirve mucho tenerlas como norte. Son un motor que nunca se termina. ¿Y tuviera? Eh, Usted me hacías pensar en eso que hemos hablado antes de las intenciones, ¿no? Pensando también en las preguntas de Paco, yo pienso más en qué quiero y para qué lo quiero, Ujú. ¿no? Y para qué quiero hacer esto, qué quiero tener y para qué quiero tener eso. Que a mí particularmente me conecta con mi presente, ¿no? Que creo que es eso que llamamos vida, ¿no? Lo que pasa en Mañana el vamos día a a... día. Mm. Genial. Bueno, para cerrar, simplemente decirle a todas las personas que nos escuchan, reflexionen sobre este tema, es importante. Bueno, les dejo una última pregunta, que es algo que me preguntan en algún momento, que es si solamente les quedara 5 años de vida, ¿seguirían haciendo lo que hacen ahorita o cambiarían algo? No lo tenemos que responder ahora, cada uno lo puede responder a su manera, pero acá nos despedimos nosotros. Muchas gracias, Viera. Muchas gracias, Juan. Chao. Gracias a todos. Visita minded.io para encontrar mucho más contenido sobre salud mental y bienestar. Este fue un podcast producido por Radio Minded.